Seguimos acá en Voz Vespertina. Y mi comentario va sobre quién pagará las obras de las escuelas que aún están por concluir y que están bajo algún tipo de litis y contratos que no se han cumplido, y otras que fueron construidas en terrenos no apropiados y por ende están paralizadas porque el terreno no lo permite, y otras que también fueron compradas en terrenos ilegales. Ayer hubo una investigación sobre estos efectos provocados por esta situación. Y yo voy a partir desde mi municipio, San Rafael de Yuma, donde se construyó una sola escuela en el municipio. Sí, una sola escuela. Y estas están en el Colegio San Rafael, lo que se llamaba el Colegio San Rafael. Y desde el inicio yo siempre me preocupó por qué se hacía en ese lugar. La escuela está construida en una cañada. Se trató de llenar, pero cuando tú construyes en un lugar donde tiene una pendiente de agua, tú tienes que hacerlo muy bien. Ahora con la lluvia me están diciendo que las cosas se han complicado, pues porque se trató de hacer una especie de un paso de nivel para el agua. Entonces encima de eso se construyó la escuela de 4 pisos, una estructura que tiene como 25 aulas, y esta tiene su problema. En esta investigación se revela que hay muchas escuelas en esa situación. Para ser específico, 333. La investigación sale porque al inicio del año escolar se anunció que había 1.236 escuelas que fueron distribuidas en sorteos, según la auditoría del Ministerio de Obras Públicas, en aquel entonces cuando se empezaron a construir. Actualmente 751 escuelas están concluidas, 122 son construidas, construcciones activas, y 33 están detenidas por lo que ya he dicho, entre ellos conflictos que van desde los terrenos no adaptados, falta de terrenos de las ubicaciones y otras incumplimientos. Entre los incumplimientos que podemos destacar, y esto llora ante la presencia de Dios, y yo lo puedo decir porque hubo ingenieros que le entregaron dinero para que hicieran estas escuelas, construyeran estas escuelas, y lo gastaron y hubo que devolverlo. La familia tuvo que hacer líos para poder devolver el dinero porque no construyeron la escuela. De esto también salió el resultado de el caso de la OISOE, donde una persona falleció, y ya lo que sabemos en esta situación. Pues el número de escuelas con irregularidades graves en estos 9 años después, que llegan casi al 40%, ha obligado a compras y contrataciones a tener una auditoría exhaustiva sobre esta situación. ¿Qué va a pasar? Pues el presidente Luis Abinader había promulgado una ley para resolver el nudo legal que impedía que cientos de escuelas fueran terminadas. Y así hay muchos casos también en otras construcciones, en obras públicas como carreteras y otras cosas. Todavía no se ha hablado plenamente de esto, pero sí se está dando seguimiento, y el programa lo hemos visto entre los edificios, porque hay que decirlo así, que representan millones de pesos en materiales de obra que hoy están paralizadas, como el caso de la de San Rafael de Yuma. Eso no llama la atención. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Quién va a pagar el costo de lo que ha pasado allí?
¿A quién se le hará de cargo? Porque obviamente estas obras hay que construirlas, hay que llamar a capítulos, quiénes fueron los ingenieros que hicieron las ubicaciones, lo que hicieron los análisis de suelo, que llegaron allí para resolver quizás el problema de una comunidad, y hoy se está paralizada esta obra y ya un dinero gastado, porque por ejemplo en el caso particular de la escuela que hay en San Rafael de Yuma, en el municipio de San Rafael de Yuma, donde estaba el Colegio San Rafael, esta está a nivel de pintura, pero ya se empezó a grietear por la situación que antes dije. Durante la evaluación que se ha hecho, arroja que fueron sorteadas escuelas para ser construidas en lugares inhóspitos, que lo vimos, yo lo critiqué mucho, donde no hay siquiera alumnos, y eso fue algo que yo no entiendo. Unos 32 planteles no tienen solar asignado, ingenieros que no han iniciado las obras, como te dije, se cogieron los chelitos, pero que recibieron el pago de un 20% de avance de la obra según estableció el contrato de otros montos. Lo invito, y hay que dar la fuente, de que este reportaje publicado en el periódico El Caribe, se habla de que los montos es de 297.878.442. Esta ejecución es importante hablar de ella, porque hay que decir que los sorteos de estas obras para el sector de educación se realizaron en el año 2012, que involucró el Ministerio de Obras Públicas, el cuerpo de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, donde allí ya hablamos que hubo un problema y esto hay que solucionarlo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto, con estas escuelas? ¿Qué es lo que significa? Bueno, ya Compras y Contrataciones ha emitido resultado de esto. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí? ¿A quién llamamos para esta solución? ¿A quiénes vamos a investigar? ¿Quiénes son los que se cogieron el dinero? ¿Qué provecho tuvieron? ¿Qué han hecho con esta situación? Porque de verdad es algo que a nosotros debe de llamarnos la atención como país, porque si seguimos en esa situación, ¿hacia dónde vamos? Son 333 escuelas en el país que no tienen construcción, están hechas en lugares inhóspitos, como ya dije, pero hay un dinero. Estamos hablando de 287 millones de pesos, de 297. O sea, ese dinero está ahí, se gastó, pero no hay el producto. Evidentemente, yo soy de los que felicito, porque obviamente esas escuelas trajeron los lugares que la necesitaban una solución, porque siempre vimos lugares donde las escuelas eran totalmente destruidas y algunas comunidades tuvieron su escuela reconstruida. Por ejemplo, en el caso, para seguir diciendo, en el caso de la comunidad de Venerito, que está entre Valladolid, entre La Romana y Güey, ahí se construyó varias escuelas, pero son escuelas bien hechas y trajo una solución a la población, a una población creciente en Venerito. Y muchas otras comunidades, podemos mencionarlas, trajo solución. Pero ¿y estas que están ahí? Entonces, ¿a quién le corresponde la culpa? ¿Al ingeniero, al que ubicó, a quien autorizó? Eso hay que investigarlo. Entonces, esa situación nos trae otro contexto. Y no quiero hablar de corrupción, porque ahí hubo irresponsabilidad, quizás de las autoridades y los ingenieros que se comprometieron a hacer esa obra, que debe de haber un capítulo, creo que en el CODIA, para ver qué pasó ahí, porque no podemos quedarnos así. Estas obras son importantes para la educación dominicana y sobre todo con este aporte que se hace del Estado al 4%. Se habla de que hay 180 contratos en procesos legales
sobre la construcción de estas escuelas, por ser anulados, que no tenían problemas por los ingenieros. Entonces, el Ministerio de Educación ha advertido que sanear estos casos va a traer consecuencias. Lo que sí, vamos a ver en qué sucede. Hay que esperar para pagar tras concluir las construcciones de las 333 escuelas, y esto hay que verlo. Pero mira, no todo el ingeniero del concurso se le dio su adelanto. Eso fue una parte porque fue el orden de las cosas. O sea, a veces primero se hizo el concurso y luego en alguna zona hubo problemas con los terrenos. Por ejemplo, tú sabes que comprar un terreno no es cosa fácil. Después podemos hacer una sobremesa sobre eso. Sí, porque es que, mira, esta problemática de las escuelas ha traído sus consecuencias, porque no quiero hablar de personas, ni autoridades, ni ministros, ni nada, porque ahí hubo un juego de todas las formas. Ya eso se ha debatido mucho. Y tomamos como ejemplo el ingeniero que supuestamente se suicidó en la OICOE, que eso trae mucha incertidumbre, pero fue muy viciado. Mira, son tantas las cosas que me llegan de informaciones de la mente, de ingenieros que le dieron a 3 ingenieros, por decirte el caso, le dieron una obra por una escuela. Pero en el caso de que te la den a ti, o te la den a 3, el contrato sale para uno de los 3, aunque te la den a los 3. Y eso es más, te lo voy a decir, dentro del propio PLD. Tú querías favorecer a alguien, se le daba. Pues resulta que al construir la obra, el que tenía el contrato se alzó con el santo y la limosna. Pero para decir eso, mira, te voy a decir, por ejemplo, el tema del concurso. Yo que estaba adentro cuando el concurso. Quien iba a concurso, ahí no había manera de hacer trampa con los concursos. Lo único que tú podías investigar era dónde había menos gente inscrita, pero después de ahí tú no podías hacerlo. O sea, mucha gente se unificaba para presentar una propuesta e ir juntos, y la obra, porque las obras desde antes ya tenían su precio. O sea, una escuela más pequeña, pues era más chiquita, otra más grande, pues entonces 3 personas se podían poner ya como conjunto. Ya eso era problema de esos 3, evidentemente, y entre ellos tenían que decidirla, pero así grado a grado que se le entrega a 3 personas, yo no conozco. No, lo tiene. Y yo tengo el caso porque una de las personas lo engañó. Exacto, pero eso fue ya el trato entre ellos. Sí, o sea, pero hubo problemas porque al final la escuela no se pudo concluir netamente. Y esto es algo que debe de ser más evaluado, porque educación para ese entonces, quizás para poder dar la oportunidad a inicios de escuelas posteriores a la construcción, tuvo que emplearse en la terminación. Por ejemplo, la terminación de los baños, la pintura, tuvo que, a pesar de que se pagó el dinero, conozco de escuelas que educación tuvo que hacerse responsable de eso, porque los ingenieros no aparecieron. Y eso pasó en muchos casos en el país. O sea, que si esa investigación se hace, hay muchos ingenieros que van a tener que pagar y obedecer a la justicia. Porque como hubo mafia, según lo que se cree en la OISOE, también los ingenieros faltaron. Sí, porque ahí es que está el tema. O sea, a ti el contrato, el Estado te está dando una oportunidad. Tú aceptas la oportunidad, en un momento dado se le da un anticipo, porque no tenían cómo empezar. Incluso, por ejemplo, es muy famoso el caso de la escuela de Samaná, que tenía un ingeniero jovencito que ganó esa su primera obra, y fue una obra de unos 25 o 30 millones, una cosa así. Yo me acuerdo de esa porque me llamó mucho la atención la terrena, mucho tan joven que empezó ese emprendimiento. Pero el tema de los terrenos es aislado al tema de la construcción, porque a veces, por ejemplo, yo sé que tú necesitas una escuela en un sitio, en Yamasá, pero ese terreno se tiene que comprar aparte porque el ingeniero no puede hacerse cargo. Y cuando tú vienes a ver, de repente el terreno tiene una situación o lo que sea, no se puede comprar el que se pensó, entonces empieza a buscarse otro, y por eso se hizo un sistema de cuadrantes donde se hacía una especie de mapa usando Google Maps para elegir dónde eran las zonas elegibles para las construcciones de esas escuelas.
Es un tema complicadísimo el tema de eso, de los terrenos y de los ingenieros, ya tú sabes, quien ha tenido una obra o que se ha metido en una obra aparte, hasta comprar un apartamento, ya sabe lo que es bregar con Entonces, eso. vamos a ver qué dice compras y contrataciones, porque evidentemente este tema que trae a capítulo este reportaje nos llena de suspicacia con relación a toda esta situación que envuelve las escuelas hoy en día, provisto del inicio del año escolar, trae este incidente y vamos a ver cómo se logra por lo menos resarcir si la culpa es de los ingenieros que mal informaron. Y terminar las obras, que es lo más importante al final. Obviamente, y en el caso específico es que las obras no se puedan terminar. ¿A quién es que debemos llamar a capítulo? Porque hay que ver un régimen de consecuencias. Exacto. Porque yo conozco, y reitero, de ingenieros que le dieron 28 millones y cogieron un crucero con la familia. Felicidades. Entonces, esta situación hay que ser evaluada por las autoridades y si hay que ir a blanquillos los acusados, se abre otra apertura. No sé cómo le llamaremos el caso, pero veremos lo que sucede. Así que este ha sido mi comentario por el día de hoy y continuamos y vamos a la pausa.